Buenas tardes, mis hermanos. No voy a decir cómo estamos porque yo sé que la pastora, primeramente quiero decir que yo y la pastora estamos muy agradecidos de ser parte de esta comunidad de creyentes. Que yo sé que hay muchas iglesias donde Dios podía plantarnos, donde podemos crecer como creyentes y también de ser llamados a liderar, pero es un gozo poder estar en esta comunidad de creyentes, en este cuerpo de Cristo, como decimos aquí. So, damos gracias por todos ustedes, todos los voluntarios, todos los líderes, y yo sé que Dios va a seguir usando TFC para hacer grandes cosas para el Valle de Texas. Amén. Y bueno, la pastora empezó una serie, vamos a decir que no es una serie no seria, ¿verdad? Estamos estudiando acerca, pues, unos milagros que Cristo y de Pablo hizo, y en este momento estamos estudiando un poquito sobre esos lugares celestiales y los espíritus que operan en este mundo. Y me gustaría dar una cierre a este estudio que hemos estado haciendo porque es muy importante, muy importante. Yo creo que es importante que entendamos que estamos en guerra, es importante que entendamos que Dios nos equipaje primeramente, pero es importante que no nos dé por sorprender, hermanos, que estamos enfrentando batallas. Y hoy vamos a seguir con este estudio, vamos a cerrarlo, ¿verdad? Y quiero que se pongan de pie, vamos a leer el versículo central el día de hoy, pero antes de eso, como ya tengo todos a pie y están puestos atención, nadie está dormido, recuerda que los varones de TFC en español están organizando un evento que se llama Noche de Familia. So, si no han registrado, por favor, abren su teléfono, es muy fácil, ve su aplicación de Church Center. Si hay un cobro chiquito, hermanos, para los adultos, es para nada más cubrir la comida, para que podamos tener un buen tiempo. Regístrese ahí, no hay cobro por niños, o si tienes 6 niños, estás bendecido. Porque no hay cobro por ellos. Regístrese, hermanos, vamos a tener un buen tiempo, es el 9 de noviembre, eso viene pronto. Regístrese para que podamos tener más o menos un número de cuántas personas van a llegar, ¿ok? Y atrás debe de aparecer en la pantalla el texto de hoy, se encuentra en Efesios. Yo lo voy a leer aquí de mi Biblia. Los que tienen su Biblia lo pueden voltear también. Se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Dice la palabra de Dios en versículo 10. Por último, fortaléjense con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todos momentos, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que tú trajiste a la pastora, Señor. Te pido, Señor, que tú nos abres nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos recibir de ti, Señor, y poner en práctica todo lo que tú quieres enseñar el día de hoy. Bendice este mensaje, que toda palabra que sale de mi boca sea guiada por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Yo sé, hermanos, estos temas que hemos platicado los últimos 2 domingos no son temas fáciles de entender. Yo sé que te saca un poquito afuera de tu área de confort, ¿verdad? A muchos nos quieren venir y tomamos clases de cómo mejorar mis finanzas,
cómo puedo comunicar mejor con mi esposa o mi esposo, cómo puedo liderar mis niños y educarlos. Y la verdad es que para muchos de nosotros, yo incluyo a mí mismo también, estos temas de las cosas espirituales y las batallas que enfrentamos en este mundo no es algo que nos gusta estudiar muchas veces. Y creo que y razón por eso, hermanos, es porque honestamente, y yo sé que hoy en día es fácil decir esto, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia en general hemos hecho un mal trabajo en preparar a todos los creyentes para la batalla que enfrenten, ¿verdad? Yo sé que si estudias la historia de la iglesia vas a encontrar que depende en qué época estás, buscamos ser más guiados por el Espíritu y se pasa el lugar de orden. Estamos muy desordenados en la iglesia. Después vemos el desorden y como una iglesia global, decidimos, ¿sabes qué? Hay que regresar a póliza, ser un poquito más rígido, hay que cerrar a tiempo, ¿verdad? Entonces vamos por el otro lado y es puro, empezamos este tiempo, hacemos esto y cada quien llega a los juntos de finanzas, ¿verdad? Para tomar sus votos, depende de la iglesia que estábamos antes, y perdemos un poquito del Espíritu Santo. Y honestamente no damos mucho enfoque, hermanos, en preparar a todos nosotros, y yo incluyo a mí mismo, en pelear esta batalla que enfrentamos como guerreros de Cristo. Primer punto que tengo, si estás tomando notas, el primer punto para el día de hoy es, número 1, estás en guerra. Si no sabías, si entrases por estas puertas, si no sabías que estabas peleando, estás en guerra. El versículo, hermanos, es Efesios capítulo 5, versículos 7 a 11 dice esto. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Viven como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialos. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, llegó la oscuridad a este mundo. Y es importante entender, y es algo a lo mejor que no entendiste en este versículo que acabo de leer, pero nosotros, hermanos, todos nosotros, antes de Cristo, nosotros éramos oscuridad. Piensa en eso. Antes de Cristo, antes que tú levantases tu mano para recibir a Cristo por guianza del Espíritu Santo, tú fuiste oscuridad. A veces lo que creo que podemos hacer es pensamos, no, es que pues antes de Cristo yo era más o menos bueno, yo ayudaba a la gente cuando podía, pero después de Cristo, Cristo me hizo alguien mejor, ¿verdad? Pero la verdad es que no estabas alrededor de oscuridad, o sea, la oscuridad no estaba alrededor tuyo y tú eres como medio luz ahí en la oscuridad. Antes de Cristo, hermanos, vos éramos oscuridad. Efesios capítulo 6, versículo 12, lo que acabamos de leer, dice esto: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La palabra de Dios nos enseña que el príncipe, hermanos, de este mundo, el príncipe de la oscuridad, el príncipe de tú y yo antes de Cristo es Satanás, es el enemigo. Y nosotros éramos parte de su ejército. No es algo nice enseñar o aprender, porque realmente si estamos entendiendo bien esta porción de la palabra, nosotros, hermanos, éramos antes el problema del mundo. Nosotros éramos los que Satanás y sus diferentes demonios, ¿verdad? Que operan con él. Nosotros estábamos usados por él para maldecir y traer corrupción y maldición en el mundo. Es importante notar, hermanos, que antes de Cristo, tú fuiste parte de oscuridad. Y cuando tú levantas tu mano para recibir a Cristo, tú decides por recibir a Cristo brincar de la oscuridad a la luz. A la luz.
Primero Juan capítulo 5 versículo 19 dice esto: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cómo podemos hacer la luz? Pues ya le expliqué. El momento que tú recibes a Cristo Jesús, tú ya eres luz. Tú ya eres luz. En el momento que tú recibes a Cristo Jesús, el poder de Dios habita en ti, el Espíritu Santo viene y te sella para marcar esa salvación que pronto reconocemos cuando Cristo viene por su pueblo. Efesios, hermano, capítulo 5, versículo 14 a 17 dice esto: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Tú y yo hacemos que todo alrededor en el mundo sea visible. Todo lo mal que está en el mundo, todo lo bueno también, nosotros damos luz a eso. Por eso se dice: despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Hay una frase que me encanta que dice C.S. Lewis, y una cantante lo compartió cuando estaba ministrando. Dice C.S. Lewis que Cristo no vino para hacer malas personas buenas, vino para hacer muertas personas vivas. Y eso es lo que dice aquí esa porción. Aquí en Efesios, Pablo está citando un versículo en el Antiguo Testamento que dice que levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No viven como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, dice Efesios. Por tanto, no sean insensatos si no entienden cuál es la voluntad del Señor. Aquí quiero tomar una pausa, porque nosotros, hermanos, he escuchado esta pregunta muchas veces: ¿qué es la voluntad para Dios en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es la voluntad para Dios en mí? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga? Y una persona estaba compartiendo acerca de esto, y les quiero compartir esa ilustración. Vamos a imaginar que todos nosotros, y yo sé que hay ciertos nosotros tenemos este don y algunos no, pero vamos a imaginar que somos músicos. Los que son músicos realmente pueden apreciar esto, ¿verdad? Pero los que no, vamos a imaginar que somos músicos. Y imagínate que tú eres el mejor pianista del mundo y tú tocas y sientes el mover del Espíritu Santo ahí donde estás, y personas son tocados y ellos honran y adoran a Dios por medio de tu alabanza que Dios usa a través de este piano, ¿verdad? Y yo quiero que imaginas, hermanos, que en el camino a servicio, porque somos músicos, recuerden que somos músicos, que vas a la iglesia para tocar en un domingo y de repente te pasas un accidente y te pierdes las manos y ya no puedes tocar. ¿Podemos decir que tú eres un fracaso entonces en la voluntad de Dios para tu vida? Porque Dios te llamó para ser pianista, o tú piensas. Y a veces, hermanos, abrazamos donde nos están sirviendo el día de hoy y decimos: es que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y Dios te cambia. O cosas suceden en la vida y después piensas: pues ya perdí la voluntad de Dios para mi vida. Y la verdad es que la voluntad de Dios, y eso lo compartí con los hermanos, nuestros servidores, tenemos una junta cada domingo antes del servicio, platicamos sobre eso, hermanos. La voluntad de Dios Padre para todos nosotros, sus hijos, es que nosotros nos juntamos con Él en la gran comisión de alcanzar a personas para Cristo, de mostrar amor. Eso es nuestra voluntad. Algunos de nosotros lo hacemos a través de música. Algunos de nosotros lo hacemos diariamente cada vez que nos topamos con alguien afuera que necesita una palabra de aliento y nosotros traemos esa palabra. Algunos de nosotros Dios usa para orar. Pero la voluntad de Dios Padre para ti es que tú seas útil, como compartió Vanessa, seas útil para cumplir el gran comisión. Esa es la voluntad de Dios Padre para ti. Él quiere, hermanos, la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos alcanzan a ser salvos. No todos van a aceptar la salvación, pero nuestro trabajo en la voluntad de Dios es ayudar a cumplir el deseo de nuestro Padre Celestial. Amén. Número 2. Tu poder viene de Dios. Y eso es importante para nosotros. Tu poder para hacer esa gran comisión de cumplir con la voluntad de Dios para ti en este mundo, ese poder viene de Dios. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. La palabra poder está mencionado en la epístola de Efesios 15 veces.
15 veces Pablo, y esta carta está muy corta, nomás tiene 6 capítulos, él menciona poder 15 veces en esta carta, porque él quiere recordar a los efesios que ellos no están basados, no están haciendo la voluntad de su Padre bajo su poder, están haciendo bajo el poder que Dios da a través de, o a cada creyente. Amén. La importancia aquí, hermanos, es que imagínate que tus habilidades, tus fuerzas para poder cumplir la gran comisión o de alcanzar a personas para Dios sean tus fuerzas. ¿Y qué sucede cuando te levantas un domingo y dices, ya estoy cansado, ya no puedo más? Pregunta a los líderes, hay muchos líderes aquí en la iglesia, ¿cuántas veces han llegado un momento donde ya no quiero ir al grupo en los miércoles porque siempre me preguntan preguntas difíciles? O no quiero administrar. Tenemos una aplicación, hermanos, de PCO donde ponemos los voluntarios que van a servir y hay algunos que no aceptan, sí aceptan y no vienen, ¿verdad? Y el líder está ahí como, no quiero un domingo más porque me acepta el hermano pero nunca llega, ¿verdad? Entonces hay momentos, hermanos, que nuestras fuerzas llegamos a un tope, ya no puedo. Y en esos momentos, los que estamos realmente abrazados de que el poder viene de Dios, entendemos que en este momento y adelante es donde empecé a operar Dios en mi vida. Porque no es a través de mi poder, pero el poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18 a 21 dice eso. Pido también que les sean iluminados, los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Cuál es su gloriosa riqueza, hermanos, herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Si tú aceptases a Cristo, esta porción de la palabra está hablando a ti. Dice esto, ese poder, el poder que está dispuesto para todo creyente, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, escúchame bien, muy encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Aleluya, hermanos. A través de Cristo y su sacrificio, ese mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo, ese es el poder que está disponible para ti. Y ese poder no es cualquier poder, está encima, dice Efesios, de todo gobierno, de toda nación, de todo rey, de todo presidente, de todo poder y que opera en este mundo, espiritual o no espiritual, hermanos. Y el nombre de Cristo es sobre cualquier otro que se pueda invocar en este mundo. Y eso como cristianos nos debe de dar gozo, nos debe llenar con alegría, porque nosotros, hermanos, somos parte del equipo de Dios y de nosotros tenemos acceso a este poder que es sobre todo poder aquí en este mundo que vivimos. Aquí viene parte de la armadura, porque me imagino que están pensando, ¿dónde viene la armadura, Mario? Pues has platicado por unos cuantos minutos. Perdón, antes, ¿verdad? Es que este mensaje va a ser un poquito más de lo normal de un domingo, ¿verdad? Pero te prometo que voy rápido. Quiero cubrir las diferentes armaduras, porque recuerda que el propósito de este domingo, tenemos 2 domingos estudiando sobre los poderes espirituales que operan en este mundo. Y mi deseo es que después que terminemos esto, estamos mejores equipados, hermanos, para enfrentar la batalla que espera a todo creyente. Punto número 3, la armadura. El cinturón de verdad es la primera armadura que Pablo menciona a la iglesia de Corintios. Dice Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santificados en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Nosotros, hermanos, abrazamos el cinturón de la verdad. Y esa es la primera parte de poder mantenernos firmes. Y quiero que se imaginen. Cuando Pablo está escribiendo esta porción de Efesios, él está usando ejemplos de todo creyente judío podía entender, porque ellos estaban siendo ocupados por el emperador romano. Entonces ellos veían todos los días soldados romanos
ahí donde ellos vivían. En el mercado, cuando iban a vender sus vacas o sus, algodón, no sé si tenían algodón ahí, ¿verdad? Cualquier producto que iban a vender en el mercado, ahí estaban los soldados romanos. Entonces ellos entendían esta ilustración que Pablo estaba diciendo. Primer parte de ser listo, nosotros como creyentes, que nosotros tenemos que abrazar y amarrar la cinturón de la verdad. ¿Y por qué? Porque en los tiempos de Pablo, hermanos, todos hombres usaban unos vestidos bien largos hasta los pies. Y ninguna persona podía correr o podía pelear con su escudo y su espada con eso puesto, porque te caes arriba de ti y es posible que te piques con tu propio espada, ¿verdad? Y te mueres. Entonces, en primer parte de creyentes, tú y yo, lo que tenemos que hacer es abrazar. Básicamente ellos levantaban el parte de debajo, los tiraban para atrás, lo amarraban aquí arriba de sus cintas, y ellos ponían la faja, y la faja detenía que ese vestido largo se caía otra vez. Nosotros tenemos que amarrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, hermanos, es que si tú recibiste a Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que amarrar eso antes? Porque el enemigo va a venir a atacar. Y la primera cosa que el enemigo quiere decir, especialmente si tú tuviste un pasado muy oscuro, hermanos, te va a recordar de todas las faltas y errores y pecados que cometiste antes. Él quiere desanimarte. Desafortunadamente, hermanos, tenemos personas que vienen enfrente porque el Espíritu Santo toca su corazón, reciben a Cristo y saliendo por sus puertas se tapan con los viejos amigos o los viejos familiares que les recuerdan de su pasado, y ellos se empiezan a desanimarse. Y recuerden lo que les dije al principio: si tú no estás en el parte del equipo de luz, ¿en qué equipo estás? En la oscuridad. Desafortunadamente muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos son parte del equipo de la oscuridad. Y el enemigo usa cualquier persona que necesita para traer duda, para que tú empieces a dudar de tu pregunta. Algo importante, tú puedes perder tu salvación. Tú no puedes perder tu salvación, pero sí tú puedes decidir regresar de la luz a la oscuridad. El enemigo no te puede quitar tu salvación, pero tú sí puedes decidir, ¿sabes qué? Es que esta vida es muy difícil. No esperaba. Déjame regresar a donde no tenía problemas. Los que somos creyentes y te acabas de recibir a Cristo Jesús, no te queda por sorpresa que de repente, en el momento que levantaste tu mano y saliste por sus puertas, empezó a llegar batallas a tu vida y dices, mira, antes de Cristo todo me iba bien, nomás levanté mi mano, acepté a Cristo y todo me va mal. ¿Qué está pasando? Y si no abrazas el cinturón de la verdad, que tú eres nuevo, que tú eres sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en ti, ese poder que levantó a Cristo habita en ti también, y tú tienes toda autoridad para calmar o parar los ataques del enemigo, y te pega ya las dudas. ¿Por qué? Porque tú no estás listo. Por eso decimos al final, si levantas tu mano, pasa enfrente. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos de ustedes van a encontrar batallas saliendo por sus puertas. Y si no vienes enfrente para platicar con un hermano que te quiere mencionar, orar por ti primeramente y después mencionarte en una clase muy importante para empezar ese caminar con Cristo, te vas solo allá afuera, donde estás en la oscuridad, y el ataque del enemigo viene y después empiezas a dudar de tu salvación. Y no sabes de dónde correr porque no te quedaste para platicar con nosotros. Tenemos que parar, hermanos, que nada más levantamos nuestra mano y nos salimos por las puertas como si nada pasó. Te brincaste de un equipo al otro. Y ese equipo quiere matarte, quiere destruirte, quiere hacer todo lo posible para que tú pares de ser luz. Porque el único, hermanos, que puede vencer la oscuridad es la luz. Y tú eres parte de la luz. Quiere pagar la luz en tu vida. Número 2, la coraza de justicia. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 a 9 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. La gloria es de Dios. Dios por su Espíritu Santo toca a cada uno de nosotros, y por eso nosotros tenemos
somos justos delante de los ojos de Dios. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. La justicia que Cristo tiene porque fue obediente hasta la cruz, cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Es por esta justicia que Dios Padre ve a todos nosotros. Y este coraza, hermanos, proteja esta justicia y nos recuerda, nos cubre. Y lo que Dios Padre está viendo es la justicia de Cristo que nos proteja nuestro corazón, no nuestra justicia, porque nosotros no somos justos, pero con Cristo sí somos. Dice que el corazón es el lugar donde se toman las decisiones y se ejercen las opciones. Refleja el compromiso de una persona con Dios y su voluntad de seguir su voluntad. En Mateo capítulo 22, 37, Jesús ordena amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma, destacando el papel del corazón en la devoción intencional. Recuerde que el corazón, hermanos, es donde habitan nuestras emociones, nuestros deseos de seguir o no seguir a Dios Padre, a Cristo Jesús. Calzado de la paz, tercer parte de la armadura de Dios. Juan capítulo 14, versículo 27 dice esto: la paz os dejo, mis paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los soldados hermanos ponían zapatos para poder pelear. ¿Y qué es nuestra manera de pelear esta batalla? No es con escudo, ¿verdad? Recuerda el ejemplo de Pedro cortando una oreja. No es por eso, hermanos. Nosotros estamos llamados de pelear con los zapatos que nos lleva a compartir las buenas nuevas. Eso es como tú, como luz, peleas esta batalla. Esta batalla, hermanos, es espiritual. No es agarrar esta Biblia y ir por, ¿cómo se dice? Downtown de McAllen, el centro de McAllen, y estás golpeando personas en la oscuridad. Cree en Cristo, ¿verdad? No estamos llamados de pegar y golpear personas. No te quede por sorprender, hermanos, que si tú compartes tu testimonio con alguien y no reciben a Cristo Jesús, porque tu trabajo no es convertir a personas, nuestro trabajo es nada más ser luz, ser amor, ser una persona que puede escuchar y orar por personas y deja que Dios convierta a las personas, porque fue Dios, por su Espíritu, que te convirtió a ti. Nosotros no podemos esforzar a las personas, pero sí podemos usar los calzados, hermanos, para ir a compartir las buenas nuevas con el mundo. Escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo, toma el escudo de la fe, con quien podrás apagar todas las dardas de fuego del maligno. Me gusta esta armadura porque ese es uno de los armaduras defensivos, pero si tú piensas en qué representa este escudo, es el escudo de la fe, ¿Por qué? Porque cuando un soldado estaba preparado para pelear, hermanos, el primer, podemos decir, armadura defensivo que debe de enfrentar cualquier ataque es el escudo. Si pasa el escudo, tenemos la coraza, ¿verdad? O tenemos el cinturón para poder mover, pero el primer cosa que debe enfrentar esos ataques del enemigo que vienen a nuestras vidas es el escudo de la fe. La fe es tan importante para tú y yo como creyentes porque, ¿qué dice la Biblia? Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener fe en tu Padre Celestial. Tú tienes que tener fe que Él tiene todo en orden, acuerdo a su plan para tu vida. No que todo te va a ir perfecto y bien. A veces nosotros hacemos un mal y decimos, levanta tu mano y todo va a ir bien. No todo te va a ir bien después que recibes a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús promete estar contigo por siempre. Amén. Y es nuestra fe en la bondad de nuestro Padre Celestial que nos protege, hermanos, como creyentes. ¿Por qué debemos tener fe en Dios? Porque Él mandó a su Hijo. Siempre digo esto, si el único que Dios hizo por ti y mí es mandar a su Hijo, y jamás hace cualquier otra bendición y milagro en tu vida, ¿no sería suficiente que te libró, hermanos, de la oscuridad y que te adoptó como hijo? Yo entiendo que somos humanos, que tenemos esperanzas en esta vida. Necesitamos comida para nuestros hijos, necesitamos un carro para llegar al trabajo. Pero si lo único que Dios hace en tu vida es nada más salvarte de la muerte eterna,
¿No sería eso suficiente para ti? Y es fe, hermanos, esa fe es el mismo amor que Dios mostró mandando a su Hijo, es quien es el escudo para protegerte de los ataques del enemigo. Casco de salvación. Tito 2, capítulo 2, versículo 11 dice eso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es interesante, hermanos, esto cuando estaba estudiando para esta porción del casco, porque en el tiempo de Pablo, la humanidad en general, no estoy hablando de los judíos, pero todo el mundo, no sabían todo el mundo que las emociones y tus pensamientos estaban aquí. Ellos pensaban que todo eso fue en el corazón. Y estaba platicando con la pastora acerca de esto, porque en mis estudios muchos teólogos y comentarios dicen, el casco proteja tu mente de los ataques del enemigo. Y la verdad es que en ese momento, cuando Pablo escribió esta carta, los judíos, hermanos, o los gentiles, o los cristianos no entendían que el casco protegía tu mente. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban que el mente, el cerebro, era donde estaban tus emociones y pensamientos. Ellos pensaban que estaba en tu corazón. Veo esos comentarios y no estoy de acuerdo honestamente, pero sabes que sigo estudiando y Dios me trajo esa revelación. Y es esto. Por siglos, hermanos, la humanidad ha querido pelear la verdad de la palabra de Dios. Han querido mostrar que el arca no era cierto, que David no existió, que ese rey no existió, porque no hay comprobanzas en ningún... Pero seguimos escarbando, hermanos, en la tierra, en lugares, y de repente sale una piedra que dice rey esto, que está en la Biblia. Seguimos escarbando y encontramos rey David. Sí existió el David, aunque los judíos creíamos, pero no estábamos seguros. Pues una piedra hace no sé cuántos miles de años existe y tiene su nombre. Entonces Dios me reveló que aunque en ese momento, como humanidad, no sabíamos que el mente estaba aquí, cuando Pablo escribió esto, Dios ya se lo sabía. Amén. Ya sabía que hace 2000 años después, nosotros como una comunidad, hermanos, como una humanidad, íbamos a darnos cuenta que la mente sí es importante proteger con un casco. Y sí es para proteger tu mente, aunque no sabemos en esos momentos. Espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante de todo espado de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta espada, hermanos, de palabra de Dios, es la arma definitiva contra las fuerzas espirituales. Nos equipa para discernir la verdad de la falsedad y vencer el pecado. Recuerde que no estamos hablando literalmente de una espada. Esto no es una armadura para pelear contra personas físicamente. Nosotros peleamos por la palabra de Dios. Dejamos que la palabra, como dice aquí Hebreos, penetra hasta adentro. Y dejamos que esta palabra hace su trabajo. Y no te preocupes, Dios va a cumplir. Si tú compartes el evangelio, Dios va a hacer que esa semilla crezca. Tú nomás comparta y deja que la palabra llegue hasta el interior de la persona. Punto número 4, eso es para cerrar. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase. Orar en el Espíritu. Muchas veces si tú estudias la armadura de Dios, se queda con la espada de la palabra de Dios. Pero el último parte de que Pablo, habla en esta porción de Efesios dice esto. Orar en el Espíritu. Y depende en quién estudias, porque hay muchas versiones de la palabra de Dios. Vas a darte cuenta en los comentarios que algunos pastores o algunos teólogos, cuando escriben su Biblia, dan un poquito más énfasis en orar en el Espíritu y algunos menos, ¿verdad? Nosotros TFC, hermanos, creemos en orar en el Espíritu. Es esa oración que te da poder y fuerzas para cumplir la gran comisión que Dios ha dado a nosotros. Te voy a hacer una pregunta para cerrar aquí. Quiero que se piensen en esto. ¿Qué ejército, hermanos, qué ejército en cualquier mundo va a la guerra sin su general? ¿Quién guerra va sin el general ahí en el campo? Si tú estudias la historia de aquí en los Estados Unidos,
Dices cuenta que en el tiempo de cuando nosotros estamos peleando contra Inglaterra para tener esa libertad, hubo una orden, una regla conocida por todos los comandantes, hermanos, en ese tiempo. Tú puedes disparar a cualquier soldadito, pero no disparas a los generales o los capitanes. ¿Por qué? Porque las personas en ese tiempo sabían, si tú haces eso, el campo va a ser un desorden. Yo no creo que podía pelear en esos momentos, porque la manera de pelear es nada más ponerte en fila y deja que los balazos llegan y te mueres y los de atrás siguen tirando, ¿verdad?, a los otros. Y sigues dando uno al otro hasta que no hay soldados. El que todavía tiene soldados gana. Pero no podías matar al capitán o al general porque ellos daban las instrucciones a los soldados. ¿Qué ejército? ¿Nosotros qué? ¿Somos ejército de qué? De la luz. ¿Qué ejército va a la guerra sin el general? Si tú no oras, hermanos, no estás en comunión con tu general, con el Padre Celestial. Tú no estás recibiendo las actualizaciones acerca de cómo pelear. A lo mejor estás en el trabajo y quieres compartir, pero no sabes cuándo es el momento y tú no estás orando. Nunca vas a entender cuándo es el tiempo, porque el Espíritu Santo que Cristo dejó para ti y mí es que nos da esas instrucciones. Y si tú no oras, no estás fortalecido. Cuando los generales pasaban tiempo con su ejército con los generales, se esforzaba, hermanos, se sería mejor esa comunicación. Más pronto podían hacer las actualizaciones del general. Y si tú estás desconectado con tu Padre Celestial, muy lentamente vas a poder escuchar su voz y su guianza para ti en tu vida. Dios, como ya dijimos aquí, tiene muchas bendiciones para ti, tiene muchas riquezas para ti. Pero si no estás conectado con Él en la oración, ¿cómo vas a poder escuchar su voz cuando te dice, no tomas ese trabajo, mejor toma este? Y ese se mira muy nice, y este no tanto. Pero a través de esa decisión tú vas a tener bendición en tu vida. Nosotros tenemos que alinear, hermanos, nuestra voluntad con nuestro Padre Celestial. Voy a pedir que se pongan de pie. La única manera que podemos hacer eso es a través de la oración. Yo sé que cada domingo llegamos aquí y preguntamos o decimos acerca de la importancia de oración y de la armadura de Dios. Hoy nos toca el tema de armadura de Dios. Pero es importante, hermanos, como creyentes, que abrazamos esta verdad. Si tú no estás orando, no importa cuántas veces tú estás poniendo el casco y el cinturón, si tú no tienes dirección, te vas a ser separado y fácilmente el enemigo te va a vencer. Pero si tú estás conectado con el Padre Celestial a través de oración, te va a decir, métete a este grupo y esos hermanitos van a hacer lo que tú necesitas para la siguiente época de tu vida. Y eso nada más viene a través de la oración. Tenemos como una iglesia poner más énfasis en orar, pero no oraciones de Dios, gracias por la comida y empezamos a comer. Orar para realmente entender el deseo de nuestro Padre para nuestras vidas, para que nos guíe en toda decisión, hermanos. Nuestro deseo como pastores es que tú estás equipado, hermanos, para ser un soldado que puede vencer los ataques del enemigo. Platicamos un poquito sobre las diferentes armaduras y la importancia de la oración. Por la primera parte de poder ser parte de este equipo y tener toda la armadura es ser parte del equipo. Si tú estás sin Cristo, en este momento tú eres parte de la oscuridad. Pero tengo buenas noticias para ti. Hoy tú puedes brincar del equipo de oscuridad al equipo de la luz. Y puedes estar pensando, ¿qué necesito hacer? Dios ya lo hizo todo. El único que tú tienes que hacer es aceptar lo que Él ya hizo. Él ya mandó a Cristo por ti y pagar por tus pecados. Tú nomás tienes que recibir eso. Y después empezar a congregarte para que tú puedas ser fortalecido, hermanos, como un guerrero de la luz. Si alguien está aquí y tú no eres parte del equipo de la luz y tú quieres ser parte de esto, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás.
para que junto como una comunidad podamos orar contigo. Hermanito, gracias. Hermano, gracias. Hermano, gracias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo Jesús hoy? ¿Por qué damos aplausos, hermanos? Porque tú brincaste, hermanos, de la oscuridad a la luz. Vamos a orar todos juntos. Repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Recibo el perdón que Él compró y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos aplausos, hermanos.